¿Qué tal, queridos hermanos? Soy el diácono Eric Emanuel Hernández Vázquez, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia en Apizaco. Es un gusto poder compartir con ustedes en estos momentos un poquito de mi historia vocacional, el llamado que el Señor me ha hecho para poder compartir con ustedes este don tan especial del sacerdocio presbiteral. Voy a comenzar contando un poquito en dónde nace mi inquietud, que en realidad no tengo un momento específico, pero tengo breves flashazos de cómo fue que el Señor me fue llamando para seguirlo poco a poco. Yo estudiaba en una escuela de religiosas, en donde pues ellas programaban actividades con la parroquia, nos llevaban a misa, yo participaba y recuerdo que muy alegre siempre cantaba, de todo corazón porque voz no tengo para cantar. Pero lo hacía con mucho gusto y con mucha alegría. Hasta la fecha tengo profesoras que me recuerdan aquellos momentos y me dicen que pues desde pequeño ya estaba llamado para esto. Yo participaba con mucha alegría en todas las actividades de la iglesia. Mi mamá, con la gracia de Dios, Liliana Vázquez Hernández, pues me llevaba a la misa, nos llevaba pues a donde pudiéramos nosotros compartir este sacramento tan importante de la Eucaristía. Recuerdo que en un primer momento ella procuraba llevarnos todos los domingos a la parroquia en donde asisten algunos hermanos escolapios, ahí en Apizaco. Ellos tenían sus homilías con títeres y es algo que a mí me agradaba mucho. Me gustaba ir y participar y cantar con ellos. Posteriormente, recuerdo que ya estando en primaria, en una ocasión yo acompañé a mi mamá a la iglesia, pues ella limpiaba la iglesia. Y estando un momento sentado frente a Jesús crucificado, me nació aquella inquietud y pensé, sería muy bonito ser sacerdote de Cristo. Y se me metió la idea y saliendo de la iglesia le comenté a mi mamá, oye, ¿qué crees, mamá? Pues tengo esta inquietud, a mí como que me gustaría ser de grande padrecito. Mi mamá en ese momento me dio una palmadita y me dijo, ay, mijito, vas a crecer. Y pues gracias a Dios crecí y ya estamos en este momento bien especial. Al principio no me creía, pero yo desde ese momento en el que sentí ese llamado, ya nunca se me volvió a salir de la cabeza. Pasé por muchas etapas, pasé la etapa de la primaria, ahí recuerdo que hubo un seminarista que ahora es padre con la gracia de Dios, el padre Víctor Romero Díaz. Él me hizo la pregunta del millón y me dijo, oye, ¿no te gustaría participar o entrar en el seminario? Y pues yo con mucha alegría le dije, pues ¿sabe qué, seminarista? Sí me gustaría, pero pues voy a investigar qué se tiene que hacer. Quedó ahí, pero a mí, en el corazón, en mi interior, no se me salía jamás de la cabeza esa idea de poder ser un sacerdote de Cristo. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá nos enseñaron a orar desde pequeños y en la noche pues dábamos gracias a Dios, rezábamos el Padre Nuestro, el Ángel de la Guarda, y después de todo eso yo le decía a Diosito, Diosito, si tú quieres, pues yo te quiero seguir. Si tú me llamas, yo estoy para servirte. Pasó un tiempo y yo quería entrar a la secundaria, pero lamentablemente en ese tiempo no había secundaria en el seminario. Por lo tanto, tuve que esperar hasta la prepa. Estudié la secundaria en la secundaria técnica número 2, ahí en Apizaco. Momentos muy bonitos, momentos de convivir, de conocer amigos y pues de conocer un poquito la vida de los jóvenes adolescentes que te jala muchísimo. Yo ya tenía dudas de qué era lo que quería hacer, pero en mi interior y todas las noches le pedí a Dios, Dios, si tú quieres, guíame por tu camino. El Señor me fue guiando poco a poco y llegó el momento en el que en una ocasión ya eran los momentos para empezar a buscar las preparatorias, a dónde íbamos a entrar. Muchos de mis amigos me decían, no, pues yo voy a entrar al COBAT, yo voy a entrar al CECIT, yo voy a entrar al CEBETIS. Y me preguntaban, ¿tú a dónde te vas a ir? Y yo pues no sabía qué decirles porque yo quería entrar al seminario. No había investigado aún qué era lo que tenía que hacer, pero sabía qué era lo que quería hacer. Llegó el momento en el que una de nuestras profesoras, que era la profesora que nos daba la materia de español y de redacción, nos pidió que hiciéramos unos formatos, que fuéramos a diferentes instituciones a pedir información de qué se necesitaba para ingresar a esas instituciones. La profesora escribió en el pizarrón, algunos van a ir a gobernación,
algunos van a ir a una universidad, algunos van a ir a un hospital, algunos van a ir a otra institución. Y como ya no tenía ideas, a la maestra se le ocurrió, bueno, y algunos van a ir al seminario, a ver qué se necesita para entrar. Hizo una rifa la maestra y como por obra de magia que me sale el seminario. Así fue como llegué a preguntar al seminario qué tenía yo que hacer. Fue un pequeño empujoncito que me dio Dios. Dios me envió en ese momento y precisamente encontré ahí a otro seminarista que también ya con el tiempo fue sacerdote, fue mi formador y sigue siendo formador en el seminario, el padre Moisés. Él me recibió con mucho gusto y yo pues muy tímido le preguntaba, padre, ¿qué tengo que hacer para entrar al seminario? Lo que pasa es que me pidieron un trabajo en mi escuela. Y él me dio un pequeño folleto y me decía, mira, tienes que llenar este folleto y tienes que venir cada fin de mes a una actividad que se llama el CENFAM. Y pues yo, muy alegre, le decía, sí, padre, ¿me puedo llevar su folletito? Y el padre me dijo, pues sí, pero me lo tienes que regresar. ¿Te comprometes a regresármelo? Y yo pues le dije, padre, pues claro que me comprometo. Por supuesto que quiero regresarle su folleto. Hice mi trabajo de la secundaria y como pretexto ya tenía que llevar el folleto otra vez al seminario. Y así fue como empecé a ir al seminario. Recuerdo que en el principio me daba miedo decirle a mis papás, en especial a mi papá, porque una vez le comenté y me dijo, mejor hijo, estudia fuera la preparatoria y ya después vemos, si tú quieres te apoyamos. Entonces yo dije, mejor ya no le voy a comentar y me voy a ir yo. Tomaba mi bicicleta, recuerdo, y cada fin de mes me iba al seminario en mi bicicleta. Iba bien emocionado, estaba un poquito lejos, pero a mí me gustaba ir al seminario, tomaba mi bici y me iba, me acompañaban unos compañeros de la secundaria, llegábamos al CENFAM, convivíamos con los seminaristas, veíamos cómo ellos vivían y pues con mucho gusto nos regresábamos a nuestra casa y aquella emoción, aquella idea de poder ser algún día seminarista fue haciéndose más viva en mí. Llegó el momento en el que, como en una historia de telenovela, pues yo tenía que llevar ya a mis papás, pero no les había dicho que estaba yendo al preseminario, que estaba yendo al CENFAM. Entonces, pues tomé la decisión de mejor no ir al último CENFAM. En ese último CENFAM dieron las indicaciones de cómo teníamos que hacerle para poder ingresar al preseminario y yo nunca me enteré qué era lo que teníamos que hacer. Yo sabía que el preseminario continuaba en la siguiente fecha, pero por miedo a decirle a mis papás, decidí no llevarlos y pues no supimos la información. Llegó el momento, 2 o 3 días antes del preseminario, mi papá me preguntaba, oye hijo, pues mira, si tú no quieres estudiar, pues tienes que trabajar. Tenemos que empezar a ver dónde vas a trabajar, porque no me estás diciendo dónde te quieres ir a la prepa. Y yo tomé valor y le dije a Diosito, Diosito, tú ayúdame, porque en realidad, pues yo quiero seguirte. Dios me dio el valor y le dije a mi papá, papá, ¿sabes qué? Yo, la verdad, me quiero ir al seminario y pues te pido que me apoyes. Mi papá, pues con mucho gusto accedió y me dijo, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y le digo, pues es que ya me tengo que ir pasado mañana al seminario. Tengo que llevar mis cosas y pues no sé qué llevar. Entonces me voy a llevar solo una playera y un pantalón y unos tenis. No necesito más. Y efectivamente, llegué al seminario con una pequeña bolsita, llevaba una playera, llevaba un pantalón y entré al preseminario. Y yo veía que todos los muchachos llegaban con maletas para 8 días y yo dije, chin, creo que debía haber preguntado antes. Todos llevaban cobijas, todos llevaban tenis, todos llevaban varias cosas para pues hacer las actividades del seminario. Yo no llevaba más que mi pantaloncito y un pants y unos tenis. Con la gracia de Dios fue una experiencia muy bonita. El preseminario te marca muchísimo, conoces a muchos amigos, conoces a muchos jóvenes que al igual que tú tienen aquella inquietud de seguir a Cristo. Con la gracia de Dios llegó el final del preseminario y los padres nos llamaban, nos citaban, bueno, tú pues si eres aceptado, eres idóneo, tú pues tienes que trabajar en estas áreas. Y yo no sabía que hacían esa selección, entonces me empezó a dar miedo porque decía, oh, he dejado todo, pero bueno Señor, si ya dejé todo no creo que tú me dejes a mí. Y pues me puse en las manos de Dios. Recuerdo bien que fui al sagrario que está en el seminario menor, me encomendé a Dios y le dije, Señor, yo estoy en tus manos,
Si tú quieres que yo te siga, yo te voy a seguir hasta donde tú me digas. Y si tú quieres que yo siga otra vocación, con mucho gusto lo voy a hacer. Con la gracia de Dios fui aceptado para ingresar al seminario menor. En el 2011, pues ingresé al seminario menor, comencé a compartir con mis amigos seminaristas, muchos pues de ellos en el camino se fueron optando por otras vocaciones, también es muy bueno, y algunos quedamos. En la actualidad nos vamos a ordenar 3 de ese grupo con la gracia de Dios: el diácono William, el diácono Alfredo Salas y su servidor, el diácono Eric. Con ellos compartí muchos momentos desde la preparatoria, cursé también el seminario mayor, la filosofía, la teología, siempre con mucha alegría porque el Señor me había elegido, el Señor me había llamado y yo con mucho gusto le quise responder. En realidad muchos me decían: ¿y no te cuesta estar ahí? ¿Y no te cansas de estar ahí? Porque el horario es muy estricto. Y algunos me decían: se levantan bien temprano y hacen muchas cosas, tienen que hacer deporte, tienen que estudiar, tienen que hacer pan, tienen que hacer actividades pastorales. Pero en realidad, les digo un secreto, yo nunca me cansaba. Todo lo que hacía en realidad me gustaba y lo hacía con mucho gusto. Y pues eso me ayudaba muchísimo a ir madurando mi vocación. El Señor me había elegido para esto, para seguirlo, y yo con mucho gusto le quería responder. Queridos hermanos, después terminé mis estudios de filosofía en el seminario, estudié la teología, terminé mis estudios de teología 4 años después, y con la gracia de Dios concluí los estudios. Y me enviaron de servicio a una casa de formación que está en San Miguel, la casa del curso introductorio. Ahí aprendí muchísimo también. Con la gracia de Dios, pues tuve un grupo de 14 seminaristas con los cuales yo compartía día a día la formación. Todo lo que había aprendido, pues se lo compartía a ellos. Posteriormente, el señor obispo, un 8 de mayo, nos ordena diáconos a 3 de nuestros hermanos, de mis hermanos que me acompañaban desde el seminario menor, y a un hermano más que se incorporó con nosotros en el seminario mayor, el diácono Ismael. El Señor nos llamó y con mucho gusto nosotros obedecimos a su llamado, con mucho gusto nosotros atendimos a ese llamado. Para nosotros, para mí, queridos hermanos, es muy especial poder responder a este llamado que el Señor me ha hecho. Para mí es muy especial todo esto que estoy viviendo, y con la gracia de Dios, el día 15 de octubre nos vamos a ordenar presbíteros para poder compartir con ustedes mejor nuestra fe en Cristo, nuestra vivencia en Cristo. Queridos hermanos, en una ocasión yo platicaba con un padre, el padre Germán. Él me decía: ¿sabes qué? Seguir a Cristo no vale la pena. Hizo una pausa y yo me espanté porque dije: ¿cómo el padre me está diciendo eso? Pero luego continuó: no vale la pena, vale la vida. Y queridos hermanos, yo les quiero compartir, en realidad, seguir a Cristo, servirle en esta vocación, servirle en este llamado, vale la vida, lo vale todo. Es mucha alegría la que siento y quiero compartirla con ustedes. Por eso, yo invito a todos los jóvenes que tengan esa inquietud al llamado de la vocación sacerdotal. Escuchen la voz de Cristo que les habla, no tengan miedo de seguirlo. Seguir a Cristo cuesta, queridos hermanos, pero todo lo bueno cuesta, y Cristo nos tiene una recompensa muy grande. Yo, con mucho gusto, he seguido su llamado y voy a ser ordenado presbítero el próximo 15 de octubre. Están todos invitados y los invito a que, si ustedes sienten el llamado de Dios, contesten. No tengan miedo, no se queden callados, no hay mejor opción. Y como dice el Padre, seguir a Cristo no vale la pena, vale la vida. Un gusto compartir con ustedes estos momentos, queridos hermanos, un poquito de la historia. Por supuesto, hay mucho más historias que podría contarles ya estando en el seminario, muchos momentos de felicidad, pero no nos alcanza el tiempo. Es un gusto poder estar con ustedes y servir a la Iglesia de Dios por medio de este sacramento tan importante, el sacramento del orden presbiteral. Estamos para servirles, que Dios les bendiga, y yo los invito a que estén siempre alegres, como nos dice San Pablo. En todo y por todo den gracias a Dios, oren, porque eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Que Dios les bendiga y nos estamos saludando muy pronto.